El ministerio Restaurando la Familia, dirigido por los pastores José Antonio y Yajaira Masi, es una organización cuyo propósito principal es enseñar verdades que cambian vidas, matrimonios y familias. Y ahora con ustedes, el pastor y conferencista familiar José Antonio Masi. Vea el versículo nuevamente, el 20, y Jesús le dijo, ¿sabe por qué no pudieron echarlo fuera? Observe ahora, por vuestra poca fe. Vea que Jesús está diciendo, por vuestra poca fe. Y le dice, porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza. Ahora observe lo que dice. Le dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Una de las verdades que necesitamos nosotros mantener en nuestros corazones es que cuando hablamos de lo que es la vida del cristiano, el cristiano tiene un reto para con la persona que no sirve a Dios. Y tal vez usted pregunte, Pastor Masi, ¿cuál es ese reto? Bueno, que cuando Dios le habla al creyente, nos habla a nosotros, una de las cosas que Dios dice a la iglesia es que tú y yo tenemos que vivir por fe. Y la Escritura dice que el justo, ahora observe esto, el justo por su fe vivirá. De manera que uno pregunta entonces, ¿cómo vive el justo? Y usted me respondería, el justo vive por su fe. Y el libro de los Salmos está diciendo que el impío y el justo tienen que tener resultados diferentes. Y usted pregunta, ¿cuáles son los resultados? Obsérvelo ahora. Dice, el impío es como el tamo que arrebata el viento. Pero me gusta esto, pero no así los justos, que son como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, que su hoja no cae. Y ahora observe, y todo lo que hace prosperará. Quiero dejarle bien claro bíblicamente lo que es vivir por fe. Porque si usted me pregunta, ¿qué es fe? Lo primero que tenemos que decir, ¿qué es fe? Porque a veces hay personas que tú le hablas de fe y no saben definirla. Si usted me pregunta, Pastor Masi, ¿qué es fe? Teológicamente, si usted va a ver la Escritura, teológicamente, para no ser muy profundo, dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, que es la sustancia que sostiene la esperanza. Es verdad, pero se lo voy a decir más sencillo. Se lo quiero decir más en un lenguaje más fácil de entender. Si usted me pregunta qué es fe, fe es simplemente creer lo que usted no ve. Para no complicarlo mucho ni ponerlo muy teológico, porque yo sé que la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, lo que le da sustancia, la esperanza, y eso suena muy lindo, pero a veces no entendemos ese lenguaje. Entonces lo que quiero decirle, ¿qué es fe? Simplemente fe es creer lo que no vemos. Entonces, ¿cómo vive el creyente? El creyente vive por fe. Nosotros no vivimos por lo que vemos, sino por lo que Dios está prometiendo. Es ahí la diferencia del impío. Porque el impío vive por lo que mira, por lo que está alrededor, por lo que le están diciendo las informaciones. Pero usted y yo estamos llamados a vivir diferente, porque nosotros no vivimos por circunstancias, sino vivimos por promesas de Dios. Porque escúcheme, cuando hablamos de vivir por fe, yo siempre he llegado a pensar como ministro, como pastor, como consejero, que tengo que escuchar a veces historias muy tristes, que a veces, porque si el creyente está llamado a vivir por fe, ¿qué es lo que hace que nuestra vida de fe a veces sea tan, óigame bien, con tan pocos resultados? ¿Dónde está el problema de nuestra vida de fe? Bueno, le voy a decir algo, y es que cuando hablamos de vivir por fe es mucho más que simplemente sentir que los pelos se me paran. Porque hay gente que dice, ay, siento, ay, se me paran los pelos. Y bueno, amén, si se le paran los pelos, bueno, eso es porque tiene pelitos. Si no tuviera pelo no se le pararan, pues. Pero sí, porque hay gente que piensa, ay, se me paran los pelos y veo una gallina volando, y entonces comienza a poner una cantidad de cosas que a veces simplemente son cosas que yo puedo percibir, pero que no, realmente no es lo que Dios está diciendo. Cuando hablamos de fe, la fe se basa en lo que Dios está diciendo, no en lo que yo siento. Recuerde, la fe no se alimenta por mis sentimientos, sino por las promesas de Dios. Entonces la fe tiene enemigos. Y usted me pregunta, ¿cuáles son los enemigos? Bueno, los enemigos de la fe son los mismos sentidos. Los sentidos que tenemos son enemigos de la fe. Porque cuando usted mira algo que es contrario a lo que Dios le está ofreciendo, inmediatamente la fe se debilita. O cuando usted escucha algo que es diferente a lo que Dios está prometiendo, inmediatamente su fe se debilita. Por eso es que los sentidos son enemigos de la fe. Y le voy a poner ejemplo. Yo he estado ministrando en lugares de sanidad, y una de las cosas que me doy cuenta es que a veces yo he llegado a lugares y he ministrado una palabra de fe donde hay un diagnóstico médico que realmente es irreversible según la ciencia médica, y comienza la persona a despertar dentro de su corazón una palabra de fe que para Dios todo es posible, que para Dios no hay enfermedad incurable, que para Dios Él tiene la última palabra. Y la gente comienza a recibir ahora algo que no sabe de dónde viene, pero comienza a creer que aunque los médicos dicen esto, Dios dice algo, y es que para Él todas las cosas son posibles. ¿Qué comienza a suceder? Que el corazón de esa persona comienza a ser alimentada en fe. ¿Por qué? Porque está creyéndole que para Dios nada es imposible.
Pero resulta que a veces viene alguien a visitar a esa persona y se acerca y comienza a hablarle, y cuando comienza a hablarle dice, pero bueno, ¿cómo fue que te dijeron eso? Y la persona, bueno, lo que pasa fue que yo sentí un malestar por aquí y entonces sentí que el brazo se me comenzó a adormecer y entonces fui al médico, me hicieron entonces el chequeo y diagnosticaron que tenía un cáncer. ¿Qué sucede? Que inmediatamente esa conversación ahora no está alimentando fe. Entonces la persona que a veces está visitando le agrega un poquito más y dice, wow, y esa enfermedad es terrible porque mi primo tenía eso y en 3 meses se murió. Inmediatamente al que le sueltan esa palabra, inmediatamente, ¿qué pasa? Que la fe comienza a debilitarse. Ahora, ¿por qué se debilita la fe? Por palabra negativa. Porque comienza a decir, no, esa enfermedad es como el 11, comienza con 1 y acaba con 1. Y cuando la gente comienza a pensar, inmediatamente ¿qué sucede? Que el temor se comienza a apoderar de la mente de la persona. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Que antes estaba anclado y apropiándose de la fe, ahora se está apropiando simplemente de las noticias que están alrededor. Entonces la fe tiene algo, la fe parte de un principio, que cuando usted y yo estamos viviendo por fe, nuestro vocabulario tiene que ser apropiado a lo que Dios está diciendo. Entonces el vocabulario nuestro tiene que ser un vocabulario de fe, porque no puede haber un divorcio entre lo que yo creo y entre lo que yo digo, porque entonces no estamos viviendo por fe. Porque la Biblia dice, creí, por lo tanto hablé, de manera que yo hablo lo que creo, no con lo que las circunstancias me están diciendo. Pero cuando tú me hablas de lógica, la lógica y la fe no son compatibles. Por eso es que cuando tú me hablas de lógica, la lógica produce orden, pero la fe produce milagro. Mire, yo le voy a decir algo, en los púlpitos donde escasea palabra de Dios, en los púlpitos donde todo es emotividad, yo estoy convencido de que donde escasea la palabra de Dios, el temor toma control de la iglesia. Yo no sé si usted me capta lo que le quiero decir. Mire, de verdad, escúcheme, donde escasea la palabra de Dios, gobierna el temor. Y usted me pregunta por qué. Porque el mejor antídoto en contra del temor es lo que Dios está diciendo. Entonces el temor tiene algo que comienza a hacerte creer que si algo malo va a pasar, te va a pasar a ti. Le voy a decir algo, usted necesita cambiar su vocabulario. Cuando usted escuche personas que le están hablando negativo y comiencen a hablar de situaciones que nosotros estamos viendo que son reales, pero que usted y yo no vivimos como vive el impío, nosotros vivimos por la fe, y el que vive por la fe habla diferente. Observe que es el hablar de fe. El hablar de fe siempre va a ser contrario a las circunstancias, porque usted y yo hablamos lo que Dios está diciendo. Por eso cuando usted ve ese pasaje de Habacuc, que es tan conocido, es un pasaje de fe. Cuando usted ve a Habacuc está hablando de una situación económica que había en la zona de Israel, y él decía, de repente de momento quiso hablar de una situación tan difícil, dijo que entonces en un momento de inanición, de hambre, él dice que entonces fue a la higuera para conseguir higo, y cuando le metió mano a la higuera no había higo, y soltó una palabra, aunque la higuera no florezca. Y de repente fue a la vides donde estaban las uvas para ver si podía comer uva, y cuando le metió mano a la uva no había nada, y dijo, y aunque las vides no den fruto. Y entonces se fue a las manadas y dijo, bueno, por lo menos ordeño alguna vaca, alguno de los terneros. Y cuando fue, todo estaba en sequía, y dijo, entonces aunque la higuera no florezca, y aunque en las vides no haya fruto, y las vacas no den mantenimiento, y falta el producto del olivo, observe, es un lenguaje de fe, todo esto es real, pero con todo yo me alegraré en Jehová, en el Dios de mi salvación, el que hace mis pies como de sierva, y en las alturas, en mis alturas me hace andar. Mire, por eso es que necesitamos que la palabra de Dios fluya en los corazones de la gente, porque si seguimos hablando el lenguaje negativo, seguiremos teniendo resultados negativos. Pero si hablamos lo que Dios está diciendo, vamos a recibir lo que Dios ha prometido. Mire, voy a decirle algo, el temor tiene algo, y el temor a veces trata de apropiarse del corazón del creyente cuando la palabra de Dios no está en el corazón. Por eso que cuando usted observa, una de las cosas que me gusta siempre enseñar es que cuando usted ve la vida del creyente, hablamos por fe, si algún pueblo tiene que hablar de fe es la iglesia. A veces usted ve gente inconversa, mundana, y que servicios espirituales, y que usted se da cuenta hablando de fe, y nosotros que tenemos la palabra de fe para predicarla, a veces nosotros mismos hasta la dudamos. Ahora usted me pregunta por qué. Escúcheme, ¿sabe por qué a veces no recibimos lo que Dios tiene para nosotros? Porque muchas veces la enseñanza de fe ha sido una enseñanza muy escasa, y entonces a veces nos enseñan cosas que no son bíblicas, pero que nos gustan y que suenan bien, y a veces ese tipo de cosas nos hace daño en nuestra vida de fe. Por ejemplo, esto que le voy a decir, probablemente usted lo ha escuchado. Una de las cosas que nos ha hecho realmente daño es que hay enseñanzas que aparentemente son bíblicas, pero no lo son, y las recibimos, y entonces nos movemos bajo ese tipo de enseñanza y no revisamos realmente lo que la palabra dice. Por ejemplo, una de las cosas que nos ha hecho daño es que nosotros nos han enseñado que de pronto si tuvieras fe como un granito de mostaza, si tuvieras una fe así chiquitica, con esa nada más tú puedes alcanzar lo que Dios tiene. Entonces, ¿qué nos enseña? Chiquitico, entonces todo lo que hablamos es pequeñito. Entonces usted ve la gente cuando hablamos de veces, como nos enseñan que todo es chiquitico, entonces, ay Señor, dame un carrito. Yo creo que tú me des una casita. O si no, estoy orando por un trabajito. Es más, hasta oramos y decimos Diosito. Todo chiquitico.
Y usted me pregunta por qué, porque todo chiquito nos ha enseñado todo, ay Señor, el carrito, la casita, el trabajito, y hay un milagrito, Señor. Y usted me pregunta por qué. Bueno, porque normalmente todos nos lo han enseñado que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, vamos a pedir lo que querramos. Pero eso no es bíblico, hermano. Eso es contrario a lo que la Escritura dice. Pero nos han enseñado que si tuviéramos fe así como un granito de mostaza sería suficiente. ¿Y sabe algo? Eso no es bíblico, pero nos lo repiten y lo recibimos. Yo vengo hoy a traer una palabra de fe que lo lleve usted a darse cuenta que la fe que Dios está requiriendo es una fe no del tamaño de un grano de mostaza. Y se lo voy a demostrar hoy. Usted ve la Escritura y se da cuenta que ese tipo de enseñanza nos ha hecho fe porque nos ha hecho conformistas. Es más, yo llegué a estar en Venezuela y yo recuerdo como nuevo creyente que habían predicadores que llegaban a nuestra iglesia y llegaban hablando de fe y traían en el bolsillo semillitas de mostaza y las repartían en los cultos. Yo no sé si usted ha visto eso, pero en Venezuela, cuando yo crecí allí, venían entonces, repartían y pasaban los diáconos a llevarle a uno la semillita de mostaza y le empezaban a repartir a los miembros de la iglesia. Y entonces cada uno agarraba su semillita y a veces, claro, es tan pequeñita, hermano, que a veces hasta se le caía y uno empezaba a buscarla y uno decía, wow, ¿dónde está? Y entonces de repente los que lograban retenerla, la tenían, el que lo tenía ya era un milagro, el que la podía sostener. Y entonces después venía el predicador y te decía, si tuvieras fe como ese grano de mostaza, si nada más tuvieras tú la fe así como ese granito de mostaza, tú le dirías a los montes que se mueven y se moverán. Y mano, usted veía gente que se quedaba viendo el granito así y salían hasta frustrados porque decían, ay Señor, ni a esto llego yo, Señor. Toda la vida que yo llevo y ni siquiera llevo. Entonces empezábamos a orar y hermano, era tan tremendo que la gente hasta pujaba. Ay Señor, dame un milagro. O sea, la gente comenzaba a ver, ¿sabe por qué? Porque nos hacían creer que si la fe era de ese tamaño era suficiente. Le voy a decir algo, eso no es bíblico.